Entrepisos. Generalmente, los entrepisos son elementos estructurales compuestos por dos materiales, acero estructural y concreto reforzado. Esta última característica es propia de miembros conocidos como elementos compuestos, los cuales son tratados en detalle en el capítulo I, Diseño de miembros compuestos de la especificación ISC. El comportamiento compuesto se logra al conectar las vigas de acero a la losa de concreto reforzado que ésta soporta, de tal forma que ambas partes actúen como una unidad. Cuando se trata de sistemas de entrepisos o cubiertas, una porción de la losa actúa con cada viga de acero para formar una viga compuesta. El comportamiento unificado solo es factible en el escenario en el cual se restringe el deslizamiento entre ambos componentes. Para ello, la fuerza cortante horizontal en la interfaz debe ser asumida por los dispositivos de conexión, conocidos también como conectores de cortante. Los conectores de cortante, que pueden ser pernos de cabeza redonda, tramos de acero de refuerzo en espiral, conectores de cabeza, entre otros, se deben soldar al patín superior de la viga de acero a intervalos previamente definidos para proporcionar una conexión a modo de anclaje en el concreto endurecido. Los conectores de cabeza redonda son los que se emplean con mayor frecuencia, inclusive en el caso en el que el patín del perfil sea lo suficientemente ancho. Se puede usar más de uno de estos conectores en sentido transversal. En la mayoría de los casos en la que se hace uso de elementos compuestos, es común la implementación del steel deck, el cual, además de servir como cimbra para la losa de concreto, también se convierte en parte del elemento compuesto, ya que no se retira a pesar de que el concreto haya fraguado. Los segmentos divisorios del steel deck, también conocidos como viguetas, pueden ser orientados transversal o paralelamente a las vigas. Sin embargo, cuando de sistemas de entrepiso se trata, se acostumbra a ubicar estas viguetas de manera perpendicular a las vigas de soporte, para de tal forma contribuir, en términos de resistencia y rigidez, con la conformación de la edificación. Los conectores de cortante en este último caso deben ubicarse entre cada segmento divisorio del steel deck, por lo cual la separación entre conectores depende del número de espaciamientos a lo largo de la viga. Finalmente, el procedimiento para realizar el montaje se abarca en los siguientes pasos. Primero, traslado de las vigas, el concreto y el metal deck a la obra. Segundo, el almacenamiento y descarga de materiales. Tercero, el alineamiento. Y cuarto, la fijación definitiva de las vigas, el steel deck, los conectores y el concreto. Diseño. Vigas compuestas con losa de espesor uniforme. Esfuerzos elásticos en vigas compuestas. Las ecuaciones básicas para determinar los esfuerzos de flexión y cortante en vigas de materiales homogéneos cambian cuando se tienen en consideración materiales compuestos. Se utiliza la sección transformada que convierte el concreto en una cantidad de acero. Este procedimiento requiere que las deformaciones unitarias en el acero ficticio sean equivalentes a las del concreto al cual reemplaza, es decir, siendo E sub c el módulo de elasticidad del concreto y n la razón modular. En la especificación ISC I 2.1b se puede consultar la ecuación correspondiente al módulo de elasticidad del concreto. Resistencia por flexión. Usualmente la resistencia nominal por flexión se alcanza cuando toda la sección transversal del acero fluye y el concreto es aplastado en compresión. La distribución correspondiente a estos esfuerzos sobre la sección compuesta es conocida como la distribución plástica del esfuerzo. En la especificación ISC se puede conocer la resistencia para el diseño por momento positiva de la siguiente manera. Para perfiles con almas compactas, la resistencia nominal M sub n es obtenida de la distribución plástica de esfuerzos. Para los perfiles con almas no compactas, M sub n se obtiene la distribución elástica de los esfuerzos correspondientes a la primera fluencia del acero. En la metodología LRFD, la resistencia de diseño se denota como, en donde phi sub b es igual a 0.9. En la metodología ASD, la resistencia admisible se denota como, en donde omega sub b es igual a 1.67. La primera de las siguientes tres ilustraciones presenta la distribución correspondiente a la fluencia total del acero y compresión del concreto, con el eje neutro plástico en la losa. Esta última condición prevalece generalmente cuando hay suficientes conectores de cortante para prevenir el deslizamiento y así garantizar el pleno comportamiento compuesto.
En la siguiente imagen, el bloque de esfuerzo sobre el concreto abarca toda la profundidad de la losa y el eje neutro plástico está en el patín del perfil de acero. Y por último, la tercera posibilidad responde al escenario en el cual el eje neutro plástico se encuentra en el alma. En cada uno de estos tres casos se puede conocer la capacidad por momento nominal al calcular el momento del par formando por los resultados de compresión y tensión. El escenario que gobierna el comportamiento de la sección compuesta se conoce por medio de los tres siguientes cálculos, en donde A sub S es el área transversal del perfil de acero y A sub C es el área de concreto, y la sumatoria Q sub N es la resistencia total de los conectores de cortante. El que representa y gobierna dicho comportamiento compuesto corresponde al valor de menor magnitud, siendo el primer cálculo el asociado a la primera ilustración, el segundo cálculo el correspondiente a la segunda y tercera figura, y finalmente el tercer cálculo para el caso en el cual hayan menos conectores de cortante que los requeridos para un comportamiento compuesto. Ancho efectivo del patín. La sección I3.1A de la AISC especifica que el ancho efectivo de la losa a cada lado del eje longitudinal de la viga se tome como la más pequeña de las siguientes consideraciones. 1/8 de la luz de la viga, medida de centro a centro de los apoyos. 1/2 de la distancia de separación entre centros de vigas. Y la distancia desde el centro de la viga al borde de la losa. Conectores de cortante. La fuerza cortante horizontal que se transmite entre el concreto y el acero es equivalente a la fuerza de compresión que asume solo el concreto. Esta fuerza, denotada como B, está dada por la menor de las tres expresiones presentadas anteriormente. En el caso de las dos primeras, se habla de una acción compuesta total. El número de conectores de cortante requeridos es, donde Q sub N es la resistencia nominal por cortante de un conector. Los conectores, o N sub 1, deben espaciarse de manera uniforme sobre la longitud en donde ellos son requeridos. Además, para el caso de los conectores tipo perno de cabeza redonda, la especificación AISC permite conocer la resistencia de cortante Q sub N mediante la ecuación I8.1. En cuanto al diseño por cortante en las vigas de soporte, este se abarca en el módulo 5 del presente trabajo. Vigas compuestas con steel deck. La instalación de los conectores de cortante se realiza de la misma manera que en el caso en el que no se usa una cubierta. Dichos conectores se sueldan al patín de la viga a través del steel deck. Esta unión entre la cubierta y las vigas brinda soporte lateral antes de que el concreto haya endurecido. El diseño o análisis de estas secciones compuestas con steel deck es el mismo que para las losas de espesor uniforme, a excepción de las siguientes consideraciones. Primero, el concreto en las viguetas por debajo de la parte superior del steel deck se desprecia cuando la orientación de dichas viguetas es perpendicular con respecto a las vigas. Así se especifica en la AISC I3.2C2. Cuando las viguetas del steel deck están paralelas con respecto a las vigas, el concreto debe ser incluido en la determinación de las propiedades de la sección, así como también debe incluirse para el cálculo de A sub C, tal como se señala en la normativa AISC I3.2C3. Segundo, la capacidad de los conectores de cortantes será posiblemente reducida. Y tercero, por lo general el comportamiento compuesto está limitado a la separación entre los conectores de cortante, es decir, a la separación de las viguetas, por lo cual no siempre puede usarse el número exacto de conectores requeridos en el diseño. En cuanto a los criterios de resistencia y diseño asociados a los esfuerzos cortantes, se recomienda revisar el módulo 5, vigas.